Bien, pues ahora voy a presentarles la siguiente conferencia, la siguiente ponencia, que es a cargo de Luis Pérez Oramas, que le damos la bienvenida, porque él viene... Él es ensayista y poeta, crítico de arte y doctor en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido director curatorial de la 30ª Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo en 2012, curador de arte latinoamericano en el MoMA de Nueva York en el periodo de 2003 a 2017, ha sido profesor de Historia y Teoría del Arte de las Universidades de Alta Bretaña, Rennes II, y en la Escuela de Bellas Artes de Nantes de 1987 a 1993, así como en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón de Caracas de 1994 a 2003. Ha publicado 7 libros de poesía, el más reciente, La Dulce Astilla, en Pretextos, en 2015, y 5 libros de ensayos, el más reciente, Olvidar la muerte, Pensamientos del toreo desde América, también en Pretextos, en 2016, así como innumerables catálogos expositivos, entre ellos los relativos a las recientes retrospectivas de Lygia Clark, en 2014, Joaquín Torres García en 2015 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y Tarsila do Amaral en 2017 en el Art Institute of Chicago. Su conferencia se titula Mínima Historia, la historia del arte según Ramón Gaya, pintor. Es un lujo tener aquí a Luis Pérez Oramas. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por tu presentación y primero agradecer a Isabel Verdejo, a Manuel Borrás, a José Rubio, que instigaron, quizás cometieron mi presencia aquí, y por supuesto a los organizadores de este coloquio, mi amigo Juan Manuel Bonet y aquí en la Escuela del Prado. Es para mí un honor. Yo soy un recién llegado a la familia Gaya, pero no a Gaya, a quien he leído desde mi adolescencia, y como decía el otro, lo que uno olvida no nos olvida, pues me ha seguido. Y alguna vez escribí una tesis doctoral sobre Velázquez, probablemente por haber leído Velázquez Pájaro Solitario cuando era un adolescente. Bueno, sobrevivencias. Puede parecer osado venir aquí en territorio y homenaje de Ramón Gaya a evocar la malcontenta, la farfullera, la atiborrada, la muy engordada historia del arte. Pero lo hago para acercarme al pintor que vio en ella muy acertadamente y muy tempranamente también la comedia del mundo y el tejemaneje de la sociedad, precisamente atiborrante. Lo hago también porque creo que tras una mínima historia, y acaso detrás de cada mínima historia, en forma de cuadro, dibujo, homenaje o acuarela, otra historia del arte se dibuja. Una en la que las cosas suspenden su menuda gravidez muerta para recibir a una imagen, una en la que las imágenes, los cuadros de otros, a veces explícitamente reproducidos, a veces susurrando materialmente desde atrás, en la encarnación de una imagen que ni los muestra ni los acoge, se suspenden por encima del arte para estar como cosas entre las cosas, pero ambos, ellos y las cosas, como cosas vivas. ¿Cómo han entrado las imágenes del arte en la imagen de estas cosas, de otras cosas que conforman la escena de, por ejemplo, estos homenajes? ¿Son ellos, me pregunto, constituyen todos ellos, a su manera sui generis, un atlas? Entiéndase, si la figurabilidad es la fuerza latente, la latencia, me gustaría decir gallanamente la palpitación, que hace posible el nomadismo de las imágenes, o aún mejor, el nomadismo de las formas, materia última y salvaje, indomesticable de la historia del arte, que no cesamos en querer controlar, en intentar dominar, en disciplinar efímeramente, cuando no también en reprimir y denegar. Estas láminas que Gaya nos dispone como parte de la realidad que debe ser salvada, se entiende, como él decía, en medio de las cosas,
en medio de los vasos, las vasijas, las flores, los jarrones, la fruta abierta, el abanico, el espejo, no pueden más que ser una redundancia, es decir, un retorno de la realidad en el arte. Yo diré una sobrevivencia, porque solo sobrevive lo que aún vive, solo sobrevive lo salvado. Y el Atlas, más allá de la multitud de sus configuraciones específicas, aunque para mí, lo digo aquí en los inicios, la urforma del Atlas siempre será el estrafalario ejercicio de combinación y conjunción llamado Bilder Atlas Limousine de Avi Warburg, tan olvidado hasta hace poco como repentinamente banalizado hoy por la atiborrancia de nuestra disciplina. El Atlas es pues siempre la cartografía provisoria de la transformatio energética que según Warburg regula la razón oculta, el sentimiento o el pathos de las formas. Para comenzar esta impertinente evocación de la historia del arte en territorios de Gaia, la pregunta que yo haría, haciéndome eco de una bella reflexión de Enrique Andrés Ruiz hace ya 20 años, tendría que ver con la naturaleza reflexiva, pero pulsionalmente visual de la pintura de Gaia, y en particular de sus homenajes. No hay en Gaia, escribía Enrique Andrés, pensamiento por un lado y por otro pintura. Su pintura es de un modo muy distinto al habitualmente reflexivo, un pensamiento. Y aquí hemos vuelto sobre este tema de la importancia del pensamiento y de su superioridad sobre el saber, el conocimiento, etc. Mi pregunta es pues esta: ¿quién proyecta su sombra sobre quién en estos homenajes? ¿Las imágenes sobre las cosas o las cosas sobre la imagen? En otras palabras, allí donde las imágenes, llamémoslas para salir de ellas rápidamente y por ahora, las láminas, en forma de cartas postales o como reproducciones, vienen a ser morada junto a los objetos, entre las cosas, las materias, los cuerpos, los reflejos que nos rodean en la vida ordinaria, se pudiese pensar convertiblemente que son las cosas quienes hacen imagen, mientras las imágenes se hacen cosa. Ellas, que como obras de arte solemos pensar, son algo más lejano, más alto y más ajeno. No hay duda de que estos homenajes nos muestran ese lugar, esa querencia, donde podemos ver a Gaia haber alcanzado con tácita rotundidad su prescripción tan conocida, en su día enunciada en Sentimiento de la Pintura. El arte tiene que ser vencido y la realidad salvada. La pregunta es la siguiente, y en perfecto entendimiento de que el arte que tiene que ser vencido no es precisamente el que aparece en estas láminas, sino el que las contiene a ellas junto a las cosas. Si lo que en los homenajes se figura como una triple reducción de obras en imagen, de imagen en reproducción y de reproducción en cosa, no pudiese más bien interpretarse como una equivalencia pictórica de aquel ejercicio fenomenológico que se esconde abstruso en la palabra epogé, es decir, a rajatablas. ¿Son estos homenajes los equivalentes de una epogé pictórica? Es la pintura de Gaia allí donde escapa lo trillado por actual del arte al estilo tal o cual, un ejercicio general de epogé pictórica, es decir, de suspensión, esa palabra anacrónica que los fenómenos rescatan, que implica la noción de suspensión, la epogé. Al menos en el dialecto de los fenomenólogos viene a ser una puesta entre paréntesis de la realidad como saber, de lo que de ella sabíamos o creíamos ser el mundo, una suspensión, el ejercicio de método que no debe hacerse solo con la mente, sino con todo nuestro ser corporal, por medio del cual dejamos en suspenso a la realidad como conocimiento para intentar poseerla de nuevo como experiencia. Yo me apresuraría a subrayar que ninguna cosa en sí misma puede ser reproducida. Las cosas, incluso semejantes, quedan siempre más acá de la semejanza, le vienen a fallar, le huyen, y la representación que quiere producirla no la alcanza nunca. Reducir la imagen en cosa es afirmar también lo que ella aporta como un rastro, el arte, pero no aquel fetichizado con mayúsculas creídas, disciplinado en sus hábitos obtusos, sino el otro, el lugar de su paso, el vencido.
¿O se trataría más bien, pregunto, en estas epopés, de suspender la minucia de las cosas para que haya lugar a aquella redundancia, aquella sobrevivencia, aquel retorno de la realidad al arte, donde viene a alojarse momentáneamente en la fastuosa modestia de una lámina con figuras que hacen estancia en su nomádica existencia y que acompañándolas las salva y salvándolas las transfigura? 2. El cuadro y la pintura. La pintura es, desde el primer día en la reata que nos inauguraba su historia natural, según Plinio, un arte vesperal, atardecido, desfalleciente. Su desfallecer coincide con su origen. Arte otrora ilustre, es Plinio quien lo dice. Hoy totalmente suplantado. Arte, cito, completamente caído en el desuso. Escribía ya Plinio el Viejo en la infancia de nuestras edades todas. Lo cierto es que, para hacer un salto brutal de 2000 años, es que hace más de un buen siglo, al menos desde aquel día en el que Marcel Duchamp desafiaba a Fernand Léger delante de las impresionantes propelas de un avión en el aeropuerto Le Bourget y le decía, ¿tú eres capaz de esto? Nos vienen diciendo que tal desfallecimiento es una caducidad, mientras que, así sea solo por simples razones demográficas, ese mismo siglo ha dejado al pasar en su estela el mayor número de cuadros jamás pintados desde que en el cosmos apareció la representación, quizás más cuadros que todos los cuadros de los siglos anteriores reunidos, y aún más si incluimos aquella categoría tan moderna, la del pintor de domingo. De esa suma se distingue aristocráticamente, es decir, como toda aristocracia que se esfuerza en distinguirse frívolamente, una entelequia llamada arte contemporáneo, oponiéndole todas sus escaramuzas ideológicas a la indeseable posibilidad de la pintura. El gran filósofo de la pintura que fue Hubert Damisch solía distinguir en sus últimos escritos y siempre en sus clases, en las que fui directo alumno, la actividad del cuadro de su forma, la forma cuadro de la función cuadro. Por esta vía, no exenta de ironía, el viejo maestro le salía al paso a los siempre frecuentes agoreros de la pintura, como diciendo, incluso muy a su pesar, e pur si muove, hay aún pintura, más allá del cuadro. Sucede entonces que a menudo lo que el arte contemporáneo execra es solo la forma del cuadro, mientras, incluso sin saberlo, sus ejecutores no cesan de reproducirse en la actividad del cuadro, en la función cuadro, es decir, haciendo cuadros sin su forma. La pregunta sería, ¿qué queda de la pintura en ese hacer cuadro? ¿Puede haber pintura solo en la función y sin la forma del cuadro, es decir, en la función y no solo en la forma del cuadro? ¿Puede haber pintura más allá del cuadro, sin la forma del cuadro, sin la pintura? Traigo esta pregunta en la memoria literal de aquella experiencia que todos hemos parafraseado aquí tras leer a Ramón Gaya, que una vez la vio salir cochambrosa a la pintura de las aguas oscuras de un canal veneciano. A todo esto vendría a añadirse una distinción que por venir de alguien cercano a Gaya y que todos aquí hemos citado, no deja de sorprender por su capacidad para sugerirse como un asunto prehistórico, es decir, un asunto que precede a la pintura en su historia y acaso depende menos de una tradición que la transmita. Esta distinción llega pues súbita y espontánea en la prosa de María Zambrano cuando pensaba en la pintura de Ramón Gaya, y es aquella que distinguía más brutalmente a la pintura del cuadro, como si este no fuese más que un lugar de paso para aquella, ese lugar en donde solemos encontrarla, no siempre por supuesto, pero nunca la completamos, nunca la agotamos plenamente, sino como una huida, una rendija al vacío, en palabras de Gaya. La cesura teórica entre pintura y cuadro viene así marcada por la pintura de Gaya. De la pintura, como todas las cosas visibles, lo más decisivo es el modo de su presencia, escribe María Zambrano en este fragmento que fue citado ayer. Lo más superficial es lo que puede darnos la clave de lo que encierra. Cierro cita. ¿Quiere esto decir que lo más superficial de la pintura sea la forma del cuadro? Lo más prescindible, pues, como si el cuadro fuese tan solo su eventual continente que puede darnos la clave de lo que encierra, pero no fuese esencial a la pintura, es decir,
a su acontecimiento. Todo se lee como si para María Zambrano la pintura perteneciese al régimen bergaminiano del espontáneo, lo que equivale a decir que pertenece también, me permito mi inserción caribeña, igualmente coetáneamente al régimen lesamiano del súbito absoluto. Y por ello el acontecer de su presencia aniquila toda temporalidad convencional. ¿Quién no ha tenido esa experiencia ante la pintura que, como todo lo que es, está siempre en el tiempo de ser una pintura que no tiene tiempo? Dice María, como una sabia inocencia, en palabras de María Zambrano, que viene de lejos. Lo que de fragante la pintura tiene siempre que aparece, lo que de antiguo, lo que de ilimitado futuro. Pero antes de zanjar nada entre la pintura como súbito o como espontáneo, que se aloja, que se alojaría, que se haría presente en el cuadro o a pesar del cuadro, y el cuadro como forma, yo quisiera volver a mi maestro francés y escandirlo. Cito: la tarea consistiría desde entonces menos en identificar los rastros, los sustitutos o las aventuras de la forma cuadro en la producción contemporánea que en recensar las diversas modalidades posibles del hacer cuadro y hasta las más recientes, hasta las más incongruentes, las aventuras del cuadro aún más que sus avatares, o del cuadro como forma al cuadro como actividad, como proceso. Cierro cita. Según esto, el cuadro vendría a sobrevivirse en su actividad, no en su forma, como un proceso. Ahora bien, en la sobrevivencia monumental de cuadros que atiborra nuestro tiempo, ¿no es, me pregunto yo, su gran mayoría un desierto de pintura? Es decir, un campo de innumerables cuadros donde no acontece la pintura, de donde la pintura ha precisamente desertado. La sospecha es si bastaría para zanjar el asunto sobreponerle a la distinción de María Zambrano entre pintura y cuadro aquella entre actividad y forma del cuadro. En otras palabras, ¿es lo que Zambrano llama la pintura que viene a suceder o no en el cuadro con su sabia y fragante inocencia que procede del pasado y con su ilimitado futuro que aún no viene, lo mismo que Adamí llamaba la actividad, la función cuadro? No lo creo. Pudiera suceder que en muchas estrategias al día, donde se hace cuadro sin su forma, tampoco acontece la pintura. Para que ésta acontezca, venga a suceder, hace falta algo más que una forma, pero también mucho más que una función. Hace falta una disponibilidad no facultativa para recibir lo inevitable. Hace falta una servidumbre voluntaria ante cierta ignorancia de lo que puede acontecer. Esa sabia inocencia, esa ignorancia sabia, me gustaría decir catastrófica, de donde también suele proceder el poema, pero que aquí se cobija solo en lo visible, solo en la materia visual. Un mundo que no está allí para ser conocido, sino acaso para ser mostrado, y que es menos, aunque no lo parezca, que una revelación. Es lo que se manifiesta mudo en la pintura. Y entonces surge en este teatro de voces que yo estoy evocando la voz insuperable de José Bergamín, que se preguntaba en Las musarañas de la pintura lo siguiente: ¿el silencio de la pintura no es lenguaje ardiente, llamativo del pensamiento? Dice Bergamín que el silencio de la pintura es llamativo como una llama, y no solo mudamente obvio en su aparición o sus figuras, y en esa llama se incendia, yendo derecho al cielo, como un fuego, el pensamiento. Vamos viendo entonces cómo este asunto de la epogée reclama sus espacios, su radio de acción, su domicilio, su incendio en la pintura, y no solo en la de Gaia, donde a mi juicio habría cobrado improbable y magnífica figura. De allí que aquellos cuadros de Gaia en los que la pintura se hace presente como lámina, como imagen dentro de la imagen, como cosa suspendida entre las cosas, con su quieta mansedumbre de vela que refulge en la oscuridad, portan el pensamiento mudo y hondo de estos problemas contra los cuales el filósofo y sobre todo nosotros los ciegos historiadores del arte solemos tropezar como piedras de camino, como sombras hechas sólidos cuerpos, como otro fuego más vasto en que quemarnos. El cuadro, escribía mi maestro francés, quien en su juventud fuera
y el detalle es importante, el asistente de Maurice Merleau-Ponty, fenomenólogo, no ha cesado de funcionar a la vez como modelo y como forma ideal. Incluso cuando su noción ha sido no tanto recusada como radicalmente desplazada. Pero a invertir los términos del problema y para la pintura, atravesar el cuadro como Alicia en su país de las maravillas, lo hizo en el espejo. Las estrechas bandas verticales que se inscriben en reserva en las telas de Barney Newman aquí, y lo sorprenden en efecto literalmente a través, lo hacen exactamente como el hueco que Brunelleschi había perforado en el centro de su tablilla, aun cuando de una manera que convoca otro principio de tabularidad. Todas las diferencias guardadas, se trata para el pintor, en un caso como en otro, de asignarle al cuadro su pleno valor de idealidad. La pintura no tiene sentido a suponer que tenga uno, sino es el de producir siempre, nuevamente, el campo que propiamente le pertenece y hacer allí sin cesar retorno para impulsando la abstracción hasta su límite, que es en definitiva aquel mismo asignado a toda actividad, a todo funcionamiento tabular, manifestar en su apariencia de espesor paradójico una dimensión a la vez material e ideal, empírica y trascendental. Cierro cita. Medio de aparición, diría María Zambrano, y no simplemente instrumento que fija sin dar ser, tal es su campo propio, desde donde recusa toda degradación instrumental. No bastaría, pues, el oficio de presencia o de presentación de la pintura. Hace falta que haya aparición, lo hemos dicho, lo acabamos de escuchar, lo seguiremos diciendo, ya que todo lo que se presenta no aparece, como dice María Zambrano, y solo es súbito o espontáneo, mi inserción lesamiana, solo es súbito o espontáneo lo que aparece. Los cuadros, dice Zambrano, no están sino lo preciso. Esto es bellísimo, ya que todo lo que se manifiesta ha de hacerlo en alguna parte. Los cuadros como forma o como actividad son pues un lugar, o más precisamente una coordenada de aparición. Todo lo cual viene perfectamente a cuento de la noción de Pogé, dejar de ser para servir. Y de este modo, concluye la filósofa amiga, se rescata de ser como terrestre que es, cosa, cuerpo, para vivir tan solo. Es eso lo que yo veo que sucede en estos cuadros de Gaia. Y para que suceda, para que esa identidad infinita del pudiera ser de la pintura se haga allí un lugar, ha sido menester suspenderla a ellas en sus láminas y suspender junto a ellas también las cosas en sus imágenes. 3. La epogé y el atlas. En el monumental diccionario europeo de las filosofías de Bárbara Cassin se lee en la entrada precisa donde se discute la noción de epogé una cita de Montaigne, extraída de la Apología, donde el señor Bordelais evoca a Sexto Empírico y a otros inmovilistas antiguos y dice así: su palabra sacramental es epejó, es decir, yo sostengo, no me muevo. He allí sus refranes y otras de parecida substancia. Su efecto es un puro, entero y muy perfecto diferir y suspensión del juicio. No hacía falta Husserl, ni nada de lo que vino después, creo yo. Pero la epogé moderna, sabemos, resucitada por Husserl y los fenomenólogos, es mucho más que aquel ejercicio ascético de escepticismo antiguo, ¿no? Es un gesto, y no solo un método de autodetención, de suspensión de contingencias, donde los objetos vienen a estar llenos de sentido y dejan de ser realidades puramente exteriores. De nuevo, el maestro de mi maestro, Merleau-Ponty, nos lo recuerda. La percepción natural no es una ciencia, no define las cosas sobre las cuales se atiene, ni las aleja para observarlas, vive con ellas. Es la opinión o la fe originaria que nos vincula a un mundo como a nuestra patria. El ser de lo percibido es el ser antepredicativo hacia el cual toda nuestra existencia está polarizada. Cierro cita. Todo esto, aparentemente tan extraño, cobra repentina figura una y otra vez en la pintura de Ramón Gaya, y lo hace en suspensiones múltiples.
no solo suspendiendo al arte como menuda cosa entre las cosas, o las cosas como imagen junto a la menuda imagen de la pintura, también se suspende allí el estilo, lo hemos dicho, la marca expresiva, lo acabamos de escuchar, el ego, de suerte que estamos como ante pequeños ejercicios espirituales, por así decir, los despojos de un material misticismo, de un místico materialismo. No quisiera forzar la imagen del Atlas, que es donde estaría aquella otra historia del arte, menos atiborrada, menos obtusa, pero no puedo dejar de evocarla así, como las cortesanas de Carpaccio y la Granada abierta son entre ellas hermosamente incongruentes, o el terciopelo de los albaricoques inconmensurable con el ovillo despeinado de una imagen de Fattori, o la cebolla y el espejo con la blanca lámina donde figura el fantasma de Margarita de Austria, o el humo de Sisley con la sombra triangular de una ausencia monumental, o la taza de vidrio vacía con el intacto vivir, como dice Gaia, con la gloria de ser vivo del niño de Vallecas. Pues asimismo inconmensurable es la masacre de Scio con la jugadora de golf en las planchas de Barbour, o la campesina de Setignano con la visitación de Ghirlandaio, o el tarot de Marsella y el Parnaso de Mantegna, o la firma del Tratado de Locarno por Stresemann con la escena de Harakiri y la esperanza de Giotto. Quiero decir que para volver a tener la experiencia de las cosas como vividas, incluso las cosas de aquella versión demoníaca de la creación, las cosas del arte y de su atiborrada historia, hay que dejar en suspenso lo que hemos creído de ellas, lo que nos han dicho que debemos creer de ellas. Permítaseme entonces volver a leer a Gaia cuando nos da con la exactitud de una éfrasis el relato de la arquitectura de sus homenajes. Es como si topáramos de repente con algo que se opone a nosotros, que se resiste a nosotros, y aunque indefinible, conociéramos ya de antes, pues sin duda es algo que hemos tenido, sentido ante nosotros en otras muchas ocasiones, por ejemplo, ante un torso de Fidias, en un recodo de Venecia, en medio del Generalife, bajo unas palmeras murcianas, escuchando un andante de Mozart, deletreando unos versos de San Juan de la Cruz, oyéndole unas Soliares a la niña de los peines, asistiendo a una media Verónica de Belmonte, frente al Bruto de Miguel Ángel, el Mercurio y Argos de Velázquez, o un dibujo cualquiera de Rembrandt. Quizás también delante de unas flores, delante de una copa de vidrio soplado, delante de un vaso de agua, delante de tal rostro, es algo, en fin, que sin saber qué, por qué, ni cómo, nos corta radicalmente el paso. Cierro cita. Estamos, pues, ante esas escenas y estamos también en suspensión, detenidos, quietos. No me muevo, como decía Montaigne. Siempre he pensado que el término naturaleza muerta es de lo más inadecuado, ¿no? En pocos lugares la pintura deja acontecer la vida, así efímera como en ella. Still life, vida quieta, me parece mejor denominación. A condición de entender que esta quietud no es solo un estado, es una condición, la condición de cierta aparición. En pocos lugares aparece la vida, es decir, la naturalidad, la naturaleza, que como sabemos se esconde, como en algunas de estas escenas de Louvain-Bojan a Zurbarán, de Chardin a Morandi, perdón Gaia, y por supuesto también en Gaia. Yo me pregunto si la vida tiene antigüedad, si tiene la vida toda ella como hecho brutal y no la vida de alguien o la mía pasado. Yo me pregunto entonces también si la vida tiene generaciones, o más bien si estas están en la vida que las contiene a todas, las enmudece y las va aniquilando con su paso, sobrepasándolas incansablemente. La historia del arte que transpira en las 79 planchas de la Wilder Atlas de Mozzini son sobre todo una sinfonía de íconos afectivos. Una enciclopedia subjetiva de afinidades electivas. La historia del arte que aparece una y otra vez en la pintura de Gaia, y no solo en los homenajes, no lo es menos. Ambas coinciden, si en algo coinciden, en erigir una renuncia de universalidad. Ambas funcionan, aquella con sus brutales sinapsis, con sus maníacos intervalos, esta con la melancólica modestia de sus susurrantes imágenes individuadas, como una colisión de temporalidades.
inserciones de otros tiempos en nuestro tiempo, manifestación de un tiempo otro, que las cosas en la pintura de Gaia nos hacen vislumbrar un tiempo en verdad inconmensurable, la vida, pues, que no tiene tiempo. Existe una instancia mínima en la que la noción de tiempo se desvanece, deja de tener validez. No lo afirmo yo en una especie de hechizo estético. No, lo dicen los físicos contemporáneos. Tiene un nombre, es el tiempo Planck. Específicamente, 100 millonésimas de un trillón, de un trillón, de un trillón, de un segundo. En términos cuánticos, la noción de tiempo se reduce a unidades granulares, hasta alcanzar, cito a Carlo Rovelli, un mínimo intervalo de tiempo más allá del cual el tiempo no existe, incluso en su sentido más básico. La idea de Poget viene a tener sentido en todo esto porque el vencimiento del arte, vencerlo, dejarlo sin estilo, consiste en vaciarlo, en revelar la concavidad de su sitio que ejo puede ser, al límite del no arte, esa categoría estética negativa también de la modernidad, y así transfigurarlo en una vía de tránsito intermediaria, propiamente ontológica, para que aparezca la realidad, no como forma de aproximación, ni como tanteo sabiondo, sino como verdad indiferente. Y concuerdo con la fascinación del término indiferente, como verdad indiferente, animal, la vida, en fin, que no tiene tiempo. 4, el zoógrafo y el pintor. Plutarco, en La gloria de los atenienses, afirma que los pintores, que él llama zoógrafos, muestran las acciones como si estuviesen a punto de acontecer, mientras que los relatos, logoi, las narran como ya sucedidas. Nos recuerda en un libro muy bello y reciente Pascal Quignard, y añade: el pintor se dice en griego zoógrafo, aquel que escribe o hace la grafía de la vida. Heródoto, cuando inventa la historia, precisa en cuanto le concierne que la palabra historiador significa investigar sobre lo que era. De un lado, la escritura viva, la grafía de lo vivo, en la que la acción que aún no ha sido, que no ha tenido un lugar, no está representada. Del otro lado, la escritura muerta, en la que consignamos el pasado una vez que éste ha sido narrado al historiador. Son estos dos mundos distintos, continúa Quignard, que requieren dos prácticas distintas. Por una parte, esta frase es muy bella, la germinación de la epifanía. Por otra, la evocación de la vida concluida de aquellos que están muertos. Cierro cita. El zoógrafo verdadero, el que vino a redimir el hueco de un olvido contra una historia de pintura llenas, es decir, Velázquez, nunca decide, y aún menos decide no expresar una parte del mundo. Su servidumbre voluntaria, en agencia de un talento inmenso, se entrega con mansedumbre genial a la posibilidad de aquella aparición en el medio de la pintura, en su sitio, para que pase o salte súbita cualquier parte del mundo vivo, de la vida, es decir, de la verdad esclarecida o iluminada, como diría un escolástico, por una luz formal muda, en ello diferente e indiferente a cualquier señalamiento de aquello que Gaia llamaba el dedo demasiado humano de la filosofía. De allí también la epogée en Velázquez, que no sabría reducirse a una estrategia de suspensión barroca, aunque a veces adquiera esa semblanza, y de allí la epogée en Gaia, que tampoco sabría reducirse a una suspensión del arte entre las cosas o viceversa, a una suspensión de las cosas como imágenes, sino que sería involuntariamente, indiferentemente, no facultativamente, un repertorio de afectos del arte a ser salvados como realidad transitoria en la realidad transitoria, muda, de la pintura. Y yo me pregunto entonces, esta visión patética, en el sentido más noble del término, que necesariamente se emancipa del estilo, de la técnica y su historia, del tiempo como tiranía sucesiva y hasta de la forma de la pintura, no de su función, ¿tendría acaso algo que ver con la idea barburgiana del pathos formal? Sobre todo si el pathos formal, que no es otra cosa que la forma hospedada en la emoción, más allá de la voluntad y de la intención, es por excelencia sobrevivencia, lugar del retorno. No importa entonces cómo haya pintado Gaia, importa que ha pintado.
y que en buena parte de su obra se erigen como teatrinos de quietud con cosas menudas, mínima historia, en mínimas escenas, de cosas, digamos, nimias, la menudencia de las cosas ordinarias, para que en medio de ellas o como ellas vengan portátiles imágenes que en verdad resisten a ser portadas, a ser reducidas en carga o cargamento, a ser en verdad reproducidas. La pintura de Goya suspende su reproducción, amalgamándolas en un otro sentimiento de la pintura, retorno de nada, como bien recuerda Enrique Andrés citando a Bergamín, y ellas suspenden al arte, se suspenden del arte o de lo que sea que la convención o la jurisprudencia de la cultura le atribuyen a esa palabra, entre las cosas, pequeños cuerpos que encarnan su espíritu, para decirlo también bergaminianamente. Me interesa sobre todo ver estas escenas, estos teatrinos, como lugares de sobrevivencia, como estadías cóncavas en el paso incesante y nomádico de las imágenes, de las formas, lugares para el salto, para el súbito, para ellas poder ser, para seguir pudiendo ser, lugares pues de figurabilidad. Este asunto, en el que también se esconde la ontología, no su saber, sino su ser, es decir, el ser, lo vivo que a veces brota y transpira, atraviesa como un filo cortante la espesura que somos o que estamos siendo, tiene que ver con aquella certeza antigua de la naturalidad que gusta esconderse, de la naturaleza que gusta esconderse. Los humanos no hemos cesado de inventar maneras para decorrer el velo, los infinitos velámenes tras los cuales la naturaleza se esconde. La obra de arte, yo me atrevería a decir la obra de arte moderna, pero de una modernidad en la que acaso en contra de su voluntad o no, Goya estaría en el seno como un hijo pródigo, es uno de esos instrumentos de develamiento. A condición de que se entienda, no cualquier obra de arte, y ciertamente no todas, ninguna del tejemaneje artístico, ninguna del mundo del arte, ninguna o muy pocas del genio artístico, porque eso que Goya llama tan escolásticamente, con toda razón, o yo diría mejor, con la razón toda, realidad, no es otra cosa que aquella naturaleza que se esconde, ¿no? Physis cryptestai philei. Y por lo tanto, ese nombre de lo que se esconde y puede revelarse es también el mismo nombre de la vida. Y en efecto, cuando nos llega a eso, cuando sus velámenes se transparentan o decorren, siempre para dejarnos un poco desarmados, mudos, ateridos, descubrimos que nos llega, cito a Goya, de ese mismo lugar profundo y oscuro como un pozo del cual nos llega la religión. Un abismo, pero no un abismo de caer en él, sino un abismo de nacer de él, que escribía Goya en la misma prosa furiosa con la que desmontaba la historia del arte en aquella naturalidad del arte y artificialidad de la crítica. Una vez más Goya habla allí como pintor, no como un pintor que pintarrajea, sino como un zoógrafo. Bastaría decir que todo el ingente, monumental esfuerzo de desmontaje de la historia del arte para llevarla a su esencial dimensión operacional, precisamente en contra del cuerpo solemne, monstruoso, mamarrachesco de la historia del arte, son palabras de Goya, que supo emprender Aby Warburg, se alimenta de una comprensión semejante. Yo estaba, escribe Warburg en sus notas en el manicomio en 1924, saliendo de la casa de los locos, ¿no? Yo estaba sinceramente asqueado de la historia del arte estetizante. Me parecía que la contemplación formal de la imagen, que no la considera como un producto biológicamente necesario entre la religión y la práctica artística, daba lugar a habladurías tan estériles que tras mi viaje a Berlín en 1896 yo buscaba reconvertirme en la medicina. Hace algunos años, Georges Huberman, en la introducción a un libro excelente sobre Warburg, escrito por un amigo común, se atrevía a sugerir que lo que el gran alemán neurótico había en verdad producido era, o no era nada menos que una historia del arte como disciplina patológica. Y que por eso quizás hablaba Warburg con las mariposas en el hospital del doctor Binswanger, porque las escuchaba. Como oía también las voces fósiles perdidas, que cuando se conjugaban en una fórmula o una forma y un sentimiento, para subrayar ese término de Goya, no cesaban de sobrevivir, es decir, de renacer desde aquel mismo abismo que contiene agua de otra roca, la realidad salvada, la vida. ¿Y cuántas veces no ha dicho Goya que lo que se requiere para la pintura, para que tenga ella lugar en lugar del arte, es un oído, una fina escucha? Esta salvación de la realidad
mejor, este salvamento antimesiánico, vendría así a confirmar el destino antiguo del pintor como zoógrafo, pero no en la confusión fingida de la representación, en el fingimiento confuso de la representación, sino el transitorio excavamiento de un lugar cóncavo. También la temporalidad, o lo que creemos de ella, suspendida, donde la realidad pueda pasar, dejar rastro, sin sombra alguna de arte, dice Gaia, sin biografía de persona, sin persona. Cito a Jordi Huberman y voy concluyendo. Pathos formel o dinamograma nos dicen en efecto que la imagen fue pensada por Barbour según un régimen doble, es decir, según la energía dialéctica de un montaje de cosas que el pensamiento generalmente tiene por contradictorios, el pathos y la fórmula, la potencia y lo gráfico, en suma, la fuerza con la forma, la temporalidad de un sujeto y la espacialidad de un objeto. La estética barburguiana del dinamograma habrá encontrado en el gesto patético a la antica un lugar por excelencia, un topos formal, pero también un vector fenomenológico de intensidad para esta energía de confrontación que hacía de toda historia del arte, a ojos de Barbour, una verdadera psicomaquia, una sintomatología cultural, si Rosita. Gaia pudiera responder, si se hubiese tenido en cuenta que el arte creador, no el arte artístico, ya que este sí va destinado y dado a un público, no se ha hecho jamás para unas gentes, sino en lugar de ellas. Nos habríamos evitado tanta palabrería sobre arte social o minoritario, revolucionario o aristocrático, burgués o puro o útil o moderno. El arte creador, hacedor de criaturas, no se dirige a nadie ni a lugar alguno conocido. Podría decirse que la creación no va a ninguna parte, sino que viene de muy lejos y muy dentro hasta alcanzar una superficie real de la realidad. Bueno, yo había empezado estas digresiones colocando una pregunta retórica ante la pintura de Gaia. Si en sus homenajes Gaia junta arte y cosas, ¿es el arte que suspendiéndose viene a hacerse cosa con las cosas, o son las cosas que suspendiendo su gravidez ordinaria por la pintura, borrándose un poco, esbozándose apenas, desembarazándose de superfluidades, haciéndose a la vez reflejo y nube, vienen a sentarse con el arte? ¿Es esto como una epogé, como una suspensión? ¿Y qué se pone en duda o en suspenso? ¿El arte entre las cosas o las cosas entre el arte? Al final yo creo haber comprendido que la necesidad de Gaia por mantenerse en un limbo a la vez de aristocracia y de pobreza, por rechazar todos los ismos del tiempo, por no encerrarse en ningún estilo, quizás solo en el muy ordinario estilo de la pintura que carece de estilo, pero no de personalidad, al contrario, que está plena de personalidad, una personalidad poderosa y a la vez ordinaria y especial, lleva simplemente por nombre la necesidad de naturalidad. Asunto igualmente complejo, porque no se trata de impostar la naturalidad, sino de dejarla ser, dejarla advenir, dejarla en estado de os ginómenas, deviniente, deviniendo. Se trata de hacer la cama, poner la mesa, disponer la llegada de un huésped, preparar cuidadosamente su alojamiento. Ese huésped es la realidad, que no tiene estilo, que es el asunto más ordinario y furtivo que pueda ser y que por eso mismo está en las antípodas de cualquier realismo. Se necesita un ojo muy fino para aceptar esta pintura, sus variaciones, su incerteza a veces, su sorprendente y magnífica banalidad, su minucia, su sublime riparografía. Sobre todo ese ojo debe ser total y absolutamente desprejuicioso. Es muy difícil aceptar lo que no tiene estilo, pero posee imborrable, clarísima personalidad. Entonces la naturalidad, que es por cierto casi lo contrario de la espontaneidad, nos conduce directamente a otros términos con los cuales el pintor señala, con su gesto mudo y suspendido, lo que está buscando, lo que ha hallado, lo animal, la realidad, la vida. Al final, esta vía contrariada, que se resuelve en imágenes cuyos marcos no son las cañuelas, sino las palabras magníficamente escritas por el pintor, es una vía ontológica, o mejor, ontopatética, que algún espíritu descaminado y ciego pudiera equivocar por vitalista, precisamente porque así como el realismo es la impostura de la realidad, el vitalismo es la impostura de la vida. La epogé no es, pues, en este caso, ni en ninguno, una suspensión de la inteligencia para no se sabe qué rapto cognitivo de la vida. La epogé es un gesto sencillísimo de suspensión
por medio del cual la inteligencia y el conocimiento encuentran otras vías menos apesadumbradas, menos sombrías, para enfrentarse, para acoger, para alojar la manifestación de la realidad de la vida. Para llegar a ello, que no es ningún acto heroico, al contrario, resulta absolutamente necesario remontar el río del lenguaje, cualquiera sea este, aguas arriba del estilo. Esto no puede hacerse anestilísticamente, y la apariencia que tiene es muy ordinaria, nos desmonta, sobre todo desmonta a aquellos que no pueden escapar del estilo, porque es, y mejor Gaia que nadie para decirlo, una inmoralidad limpia, una especie de salud. Entonces la epogé, y termino, que era una pregunta con aires retóricos, para aproximarme a la arquitectura compositiva de algunas pinturas de Gaia, entre ellas los homenajes, se revela una vía para entender el arco memorioso, secular, que cubriría la determinación de Gaia hacia la espera en ese sitio que es su arte de la vida. Yo recuperaría por ello solamente la bella expresión de Quiñar, para paciente germinación de la epifanía, a condición de entender que esta epifanía no es de algo, de alguien. No es un suceso más o menos espectacular o mesiánico lo que esta pintura se dispone a alojar, a hospedar, siempre transitoriamente como toda hospedalía. Es la vida, es una palpitación entre las cosas, algo que brota y a veces incluso puede que no brote, pudiera ser, porque el sitio queda, algo queda siempre en el sitio, el animal vivo, el ser vivo, nacido vivo, que decía Gaia, que es toda obra de creación. Los pintores, escribe Quiñar, sueñan, aspiran a un real, a una realidad que aún no ha sido ordenada, que aún no es consecutiva, que no es todavía lingüística, que no ha sido narrada, que no puede entonces ser representada. Bueno, si la pintura de Gaia es pensamiento, ella es pensamiento de este problema, de este asunto. Y ella es sobre todo sobrevivencia y retorno, Nachleben, de una verdad inmemorial que se esconde como la naturaleza o con ella en las más ordinarias coordenadas de la existencia. Pintura de un zoógrafo que dispone sus cuadros para que venga algo a acontecer que no podrá confundirse nunca con lo que allí se representa, algo antiquísimo que no tiene sin embargo pasado, ni época, ni edad, ni generaciones, ni lugar preciso en el tiempo, algo como la vida, vida mendicante cuya única petición para hacerse presente y dejar su rastro o su grafía es este pintor, igualmente antiquísimo, aun cuando pueda estar y haya estado entre ustedes, entre nosotros, a nuestro lado. Vida que requiere, pues, para hacer su aparición de una mano desnuda de mendigo, sin estilo, sin edad, sin generación, sin lugar en el tiempo. La mano de un zoógrafo que la acoja furtiva en cuanto dura el instante de su resplandor en su pasaje. Muchas gracias.